placer poder compartir con ustedes y traer contenido de tipo migratorio que es de mucho interés para todos ustedes. Hoy estaremos hablando acerca de cuánto están tardando las peticiones actualmente en ser procesadas desde cero, desde que se someten a la Oficina de Ciudadanía e Inmigraciones, por sus siglas en inglés UCIS o UCIS, hasta ser enviadas a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, para los dominicanos en este caso, o en México o en Guatemala, depende de dónde esté ese solicitante, en nuestro caso la embajada en Santo Domingo, de la A hasta la Z, ¿cuánto duran? Mucha gente nos hace esa pregunta en nuestros lunes de preguntas, que cuánto tarda una petición, y la pregunta con la que yo les respondo es quién está pidiendo a quién, porque como sabemos, y si no saben, es importante saber que las peticiones tienen diferentes categorías de preferencia, es decir, que no es lo mismo que a usted lo pida su cónyuge a que lo pida su padre, o que lo pida un hermano, o que lo pida un hijo. Depende mucho de la situación y también depende de si usted es soltero, si es casado, si hay incluidos, por ejemplo, si es una persona casada, incluida la familia en esa petición, los hijos dependientes, el cónyuge, o si está siendo pedido como soltero y está solamente siendo pedido usted, peticionado usted es el único beneficiario. Todo depende de esas categorías en las cuales se circunscribe ese proceso de petición. Vamos a ver cada una de las categorías, en qué consisten, cuánto tiempo tarda cada una, así que muy atentos por si acaso usted también está siendo pedido por algún familiar. La primera categoría familiar, de preferencia familiar, se llama F1. ¿Por qué la F? Porque es una petición basada en la familia, en inglés family. Por eso la F. Entonces la F1 consiste en los hijos solteros mayores de edad de ciudadanos estadounidenses. Esa categoría es la F1 y está tardando aproximadamente 7 años. Si su papá o su mamá lo está pidiendo como ciudadano estadounidense y usted es un hijo mayor de edad de ese ciudadano o ciudadana, esa petición tarda en completarse aproximadamente 7 años. La categoría F2 entonces se divide en dos subcategorías, la F2A y la F2B. ¿En qué consiste o a quiénes incluye la F2A? A los cónyuges de residentes legales permanentes y a los hijos menores de edad en la F2A, y la F2B consiste en los hijos solteros mayores de edad de residentes. F2A, hijos menores y cónyuge. F2B, hijos mayores y solteros. Los residentes, paréntesis en esta parte, solamente pueden pedir a sus hijos solteros, sean estos menores como F2A junto con la esposa o el esposo, y bien sean mayores de 21 años, serían F2B, pero nunca pueden casarse. Por eso mucha gente me dice, pero yo no me puedo casar porque estoy pedido por mi papá, mi mamá. El ciudadano sí puede pedir hijos casados, esa categoría la vamos a ver a continuación, pero el residente no. Si usted está pedido por su papá o su mamá, que es residente, y usted se casó, hay problemas en ese caso. Mucha gente lo que hace es que se divorcia, pero no es lo mismo ser divorciado que ser soltero. El soltero es el que nunca ha contraído matrimonio. Usted se casó y se divorció, usted es divorciado, y hay que aportar en ese caso su acta de divorcio, y ya ahí depende mucho del cónsul que le toque recibirlo o entrevistarlo el día de su cita. Por eso, si está pedido por su padre residente o por su madre como hijo soltero, no puede casarse porque entonces va a afectar su caso. Entonces, en los F2A, cónyuges de residentes e hijos menores de 21 años, tarda aproximadamente entre 1 año y medio, 2 años. Y los F2B, que son los hijos mayores de residentes, tarda 6 años aproximadamente. Entonces vamos ahora a la categoría F3. ¿En qué consiste o a quiénes se incluye? A los hijos casados de ciudadanos estadounidenses. Los F1 son los solteros mayores, y los F3, entonces, también relativos a ciudadanos, son los hijos casados, que sí pueden ser peticionados, incluyendo al cónyuge, incluyendo a los hijos menores de edad. Sin embargo, tarda 13 años esa categoría. Dura más, incluye a toda su familia, pero eso dura bastante. Por eso hay que ver ahí cómo resulta más conveniente. Pero si esa es la categoría en la que usted se ajusta o a la que usted se adapta, entonces por ahí es que hay que hacerlo. Y finalmente la categoría F4, que se refiere a los hermanos de ciudadanos estadounidenses. Ustedes saben que los hermanos ciudadanos pueden pedir a sus hermanos, sea hermanos de ambos padres o hermanos solamente de madre, solamente de padre. Basta con que uno de los progenitores los tengan en común, esos dos hermanos, para que puedan someter esa petición. También en la F4 se incluyen a los dependientes, es decir, a los hijos menores de edad
y también se puede incluir al cónyuge si el hermano es casado o la hermana es casada. No importa si incluye dependientes o no, esa categoría tarda 14 años. Es la categoría de menor preferencia, porque no es lo mismo usted querer que su cónyuge vaya a vivir con usted o su hijo menor, incluso su padre o su madre. No es lo mismo el vínculo y la cercanía que un hermano, incluso que ya tiene su familia. No es la misma necesidad para usted desenvolverse, para tener una vida acómoda, ¿verdad? Y feliz, tener a su pareja al lado que tener a un hermano. Entonces tiene menos preferencia y por eso tarda tanto tiempo. Además de que hay muchos casos y que incluye toda la familia, en la mayoría de los casos de F4. Hay categorías también que no corresponden a estas F o a estas preferencias familiares, F1, F2, F3 y F4, que son categorías preferenciales y tienen su propia tipificación, digamos, y están en esas categorías 3 fundamentalmente: los padres de ciudadanos americanos, los hijos menores de ciudadanos y los cónyuges de ciudadanos. Son categorías preferenciales que tardan aproximadamente un año, muchas veces hasta menos tiempo, en ser procesados. No están dentro del boletín de visa porque, en teoría, no hay un tiempo de procesamiento determinado o establecido para estas personas. Padres de ciudadanos, padre o madre, me refiero con esto, hijos menores de edad de ciudadanos y cónyuges de ciudadanos. Son categorías preferenciales que trabajan de forma express o rápida y el tiempo aproximado es un año. Ahora bien, ¿cómo ha afectado la pandemia estas peticiones familiares o estos tiempos de procesamiento? Bueno, al igual que la economía y al igual que la salud y al igual que todos los aspectos de la vida, también el tema migratorio se ha visto afectado y categorías que antes duraban 2 años, como por ejemplo cónyuges de residentes, que tengo muchas actualmente en la oficina, en vez de 2 años han tardado 4 años, porque recuerden que las embajadas en el mundo tienen aproximadamente, más, desde marzo de 2020, ya estamos en mayo de 2022, tienen 2 años y algo cerradas prácticamente por completo, solo con servicios muy limitados. Así también la oficina de UCIS cerró aproximadamente durante 2 meses y ha habido poco personal en todas las oficinas para trabajo administrativo, por lo que hay 2 años de retraso y ese tiempo hay que sumárselo al tiempo de espera de cada una de esas categorías. Afortunadamente, la propia embajada en Santo Domingo ha contratado, según hemos visto informaciones, nuevo personal y está entrenando personal para poder dar respuesta a esos casos y poder agilizarlos durante este año 2022 y poder ponerse al día. Y asimismo UCIS y otras agencias internacionales de inmigración se han puesto las pilas para poder dar prioridad a esos casos de inmigración que tienen que ver con residencia o visas de inmigrante, para que esa familia pueda reunirse nuevamente. Así que esperemos que los que queda del año 2022 puedan ponerse al día y los casos puedan agilizar. Así que ahora sí abrimos las líneas para que puedan llamarnos 809-578-0048 y hacernos sus preguntas, que con muchísimas dudas vamos a responder. Muchísimo gusto vamos a responder. Estamos en la calle Colón, esquina Antonio de la Maza, segundo nivel, aquí en Moca, con el teléfono 809-578-1998. Eso es en nuestra oficina. También pueden buscarnos en Instagram, Facebook y YouTube como Cepín Rosario. 809-578-0048 es el número de aquí del canal para que puedan hacernos sus preguntas. Vamos a ver, tenemos llamada de inmediato. Buenas. Ok. Adelante. Buenas tardes. Sí, es su orden. Para la... Okay. Oye, la mamá de la esposa mía la pidió en el 2015, pero los niños eran menores de edad en ese tiempo. Ya hay 2 con mayores de edad. ¿Qué edad tienen? Pero en la uno tiene 24, uno tiene 26. Ok. Ellos todavía figuran pero dentro del de edad caso. ese tiempo. Lo que sucede es que con el tema de la mayoría de edad, solamente se congela la edad. Mucha gente entiende que en todos los casos se congela. Esa preferencia o esa gracia solamente se concede a los hijos de ciudadanos estadounidenses. Si un ciudadano pide a su hijo como menor de edad, el día antes de cumplir los 21 años, esa edad se congela y él sigue siendo menor hasta que el caso finalice. Un ciudadano de los Estados Unidos que pida a su hijo
como menor de edad. Si lo pidió el día anterior y esa petición es recibida en UCIS un día antes de que cumpla los 21, el hijo continúa como menor durante todo el proceso. Ahora bien, si es una petición de otra categoría y esos menores están incluidos como menores de edad, como dependientes, como derivados, automáticamente cumplen la mayoría de edad, ya hay muy pocas posibilidades de que el cónsul le dé su visa. Sin embargo, hay casos excepcionales, depende del cónsul. Yo he tenido muchos casos de personas que están dentro de los casos de sus padres como dependientes y tienen 23, tienen 22, son mayores ya de 21, pero resulta que son solteros, viven en casa de mamá y papá todavía y el cónsul le da su visa el día de la cita. Sin embargo, ese es un riesgo porque antes de la cita hay que pagar impuestos por cada uno de ellos y hay que llenar todo el procedimiento normal y usted se arriesga a que no se la den. Cuando ya van muy lejos de los 21, entiéndase 25, 26 años, yo ni siquiera sugiero que se haga el pago de los impuestos de migratorios en el NBC porque ya están muy alejados de la edad correspondiente. Si es por un año que se pasan, incluso por 2, yo he tenido casos que se la han dado aún siendo mayores de edad. Pero ya con 26, 27, 25, la cosa se pone más difícil porque ya no son menores, no son dependientes, son personas totalmente adultas. Ese es el tema con esa situación. Otra llamada, buenas. Buenas tardes. Como que se oye Está lejos. ahí la llamada. Vamos a ver. Buenas. 809-578-0048 para sus inquietudes. Ahí está la llamada. Buenas. Bueno, Sí, a su orden. para decirle, buenas tardes primero. Mi esposo está pedido por su madre. Ella no es ciudadana. Entonces tiene 8 años y nada más está esperando la cita y lo que le mandan es que 60 días y así, pero no sabe otro asunto. Ustedes no están casados, ¿verdad que no? No, unión libre. Excelente. Esa categoría corresponde a las F2B, es decir, los hijos solteros mayores de residentes, porque usted me dice que la madre es residente, tarda 6 años, pero recuerden que yo les decía que hay 2 años de retraso que hay que sumárselos. Entonces, como tiene 8 años, según me dice usted, le falta todavía unos meses. Si ya le está mandando el correo, quiere decir que no le falta nada a su caso. Es una buena señal, es un buen indicio. Ya su caso está completo, simplemente en espera de cita. Sin embargo, hay que esperar porque hay muchas personas, miles y miles, que están en la misma situación de su esposo. Entonces hay que esperar que llegue el momento, pero quiere decir que ya el caso está completo. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Sí, buena. Una por aquí, por WhatsApp. Sí, a su orden. Una pregunta, doctora. Yo me casé en el 2020. Mi esposa es ciudadana. Y en este trayecto pedimos mis hijos. 14, 18. Entonces el más grande ahora va a cumplir 21. No me afecta eso. Ese pidió en el 2020. Si él va a cumplir 21, tenía 19 cuando ustedes se casaron. Resulta que para que un padrastro o madrastra pueda pedir a los hijos del cónyuge, tienen que haber contraído matrimonio cuando esos hijos tenían menos de 18 años. En este caso no son 21, en este caso son 18. Si ustedes se casaron y todavía el mayor no tenía 18, entonces él también queda incluido. Ahí no hay ningún problema porque el tiempo es el tiempo de la fecha. El día de la boda, el que se toma en cuenta para la edad de los niños. Pero si ya él tenía más de 18, que me parece que tenía 19 en ese momento, ya el mayor queda fuera. Quedarían solamente los 2 más pequeños incluidos en el caso. Buenas tardes. Aló, Sí, buenas. buenas tardes. Sí, a su orden. Quiero hacer una pregunta, una petición. Mi hija es ciudadana. Si ella me pide a mí, ¿a qué tiempo dura más o menos la petición? La orden de la televisión. Su hija es ciudadana y quiere pedirlo a usted como su papá. Tarda aproximadamente 1 año. Ya las peticiones desde hace más o menos 4 años las sometemos en línea. Quiere decir que eso le da mayor rapidez, celeridad a su petición porque todo se manda electrónicamente. Y en vez de esperar 3, 4 meses a que UCI nos mande una carta de que recibimos ese caso, nos lo envían automáticamente. Hacemos clic para enviar todo de forma electrónica. Nos mandan automáticamente ese recibo por internet, el cual yo comparto al correo de cada solicitud
solicitante o al WhatsApp, depende de cuál plataforma utilicen. Ya las peticiones se hacen en línea y eso ahorra dinero y ahorra tiempo. Así que si usted tiene un abogado que se la va a hacer en papel, como se hacía antes, que aún se podría hacer, dígale que no, que se la haga en línea. Y usted, como es padre de ciudadana, ese caso tarda 1 año, incluso menos, haciéndola por internet. Tengo por aquí, licenciada, categoría I. Pregúntale, por favor, si estamos a tiempo para solicitar ese tipo de visado para ser usada en el mes de julio. Bueno, estamos en mayo ya. Bueno, que pase por la oficina para nosotros verificar para qué fecha están dando citas para esa categoría, porque ya faltarían 3 meses, pero sí me parece que están a tiempo. Están a tiempo, pero Me deben parece hacerlo que ya. Deben hacerlo rápido, me imagino que tiene su pasaporte y Sí, todo a me mano. imagino que sí. Así es que por allá lo esperamos. Recordamos que Atención. estamos en la calle Colón, esquina Antonio de la Maza, segundo nivel, con el teléfono 809-578-1998. Ahí estamos a sus órdenes. Pueden buscarnos en Instagram, Facebook y YouTube como Cepín Rosario. Para mí, como cada martes, es un placer compartir con todos ustedes. Será hasta el próximo martes, Dios mediante. Que tengan todos buen resto de la tarde. Vamos hacia unas recomendaciones. Gracias a la licenciada Yanibel Cepín, que ha estado con nosotros como cada martes. Al compás del mundo, el que más se ve a la hora.